hoy vamos a hacer un repaso de lo que es el estudio de actividades múltiples. Para este estudio necesitamos tener como elementos hombre y máquina. Este estudio hay dos formas de hacerlo, de abordarlo. Una es bajo la modalidad de modelos matemáticos y la otra es a través de los diagramas. En este caso estamos hablando del diagrama hombre-máquinas, hombre-multimáquinas, ¿sí? O cuadrillas. Entonces, fíjense que cuando hablamos de estudio de actividades múltiples, todos los elementos trabajan con un fin común, con lograr un objetivo. Cuando decimos que lo vamos a resolver por los diagramas, ¿verdad? Tenemos varios tipos de diagramas. Va a depender de qué, de la cantidad de elementos que tengamos como objeto de estudio. Entonces, si tenemos un hombre y una máquina, normalmente le llamamos diagrama hombre-máquina. Si tenemos varias máquinas, lo llamamos diagrama hombre-máquinas o multimáquinas. Si tenemos varios hombres con una sola máquina, entonces sería hombres-máquina. Y si son varios hombres y varias máquinas en simultáneo, los llamamos hombres-máquinas u hombres multimáquinas. Y cuando está compuesta solamente de personas, de seres humanos, los llamamos diagrama de cuadrilla. Uno de los modelos son los diagramas para resolver el problema de actividades múltiples o buscar opciones dentro de las actividades múltiples, y el otro es los modelos matemáticos, cuando lo tenemos sincrónico, aleatorio sincrónico o totalmente aleatorio, ¿no? Esos son los modelos matemáticos. En este caso, o para este caso, nos vamos a basar en el diagrama hombre-máquina u hombres-máquinas, ¿sí? Esos son los que vamos a repasar el día de hoy. Entonces, cuando hablamos de este tipo de diagrama o de este tipo de estudios de actividades múltiples, todos los elementos, tanto los hombres como las máquinas, están sincronizados con un objetivo común, ¿verdad? El objetivo común es, por ejemplo, sacar una determinada producción, una determinada pieza o hacer una determinada actividad. Cuando hablamos entonces del diagrama operador-máquinas, decimos que es una representación gráfica. ¿De qué? De todas las actividades que hace tanto el operador como la máquina o las máquinas, ¿verdad? Entonces, es un esquema donde a través de un formato vamos a representar las actividades que realizan en ambos casos o ambos elementos. ¿Bajo qué? Bajo una escala de tiempos. Nosotros necesitamos determinar una escala de tiempos. Y cuando hacemos los diagramas, este tipo de diagramas, es bueno hacerlo con un tiempo estándar. Entonces, bueno, el diagrama es una representación gráfica. ¿Qué actividades vamos a representar en el diagrama? Hay 4 actividades principalmente. Hay actividad de hacer, hay actividad de ocio, hay actividad preparatoria y hay actividad combinada. ¿Qué representa el hacer? Es una actividad productiva y el símbolo es la columna completamente llena. Ya vamos a ver el ejemplo. La segunda actividad es el ocio y representa la actividad improductiva. No necesariamente que no haga nada, sino que es una actividad improductiva. Y en este caso vamos a dejar la columna en blanco. O sea, las actividades las vamos a representar en columnas. Entonces, en el caso del hacer es llena, en el caso del ocio la dejamos en blanco. La tercera actividad es la actividad preparatoria, ¿verdad? Y en este caso está relacionada cuando se arregla o se prepara para cualquier otra actividad. Por ejemplo, si el operador se está colocando el equipo de protección, es una actividad preparatoria para el operador. Y en este caso, la columna la vamos a graficar con una línea segmentada en el centro. Actividad preparatoria para la máquina también existe, ¿verdad? Cuando el operador, por ejemplo, está montando una pieza, si estuviésemos trabajando en el área de tornería y el operador va a montar la pieza en el torno, es una actividad preparatoria para la máquina, ¿sí? Pero en ese caso, fíjense, cuando el operador está montando esa pieza en la máquina, es un hacer para el operador, pero en simultáneo es una preparación para la máquina. Y la cuarta actividad es una actividad
combinada. Y en este caso lo graficamos con unas líneas diagonales. Ejemplo de actividad combinada. Si estamos en presencia de una máquina de coser, en este caso, ¿verdad? La máquina no puede trabajar sola. El operador tiene que accionar la máquina para poder que ella haga su función, ¿no? Que es la costura. En ese caso estamos en presencia de una combinada. Entonces, la combinada es cuando ambos elementos trabajan de forma simultánea. Aquí les voy a presentar el formato del diagrama del operador máquina. Como todo formato, en la parte superior tenemos el encabezado, el proceso que se está estudiando, aquí lo describen, si el método es el actual o el propuesto, el nombre del operador, el departamento, quién lo elabora, el nombre de ustedes, y revisado por, o sea, la persona que revisa el diagrama. Aquí tenemos los dos elementos, en este caso es operador máquina, porque tenemos para graficar un operador y tenemos para graficar una máquina. La escala de tiempo es importante, ¿verdad? Que de una vez desde el principio la establezcamos. Aquí dice una división 2,5 segundos. Es decir, que en esta rayita que está aquí serían 5 segundos. Aquí sería 7,5 y aquí en esta grande sería 10. Por la escala que nosotros hemos decidido colocar. La escala, ¿quién la decide? El operador o el analista, ¿verdad? En este caso, el analista de métodos es quien decide qué escala va a trabajar el diagrama. Y aquí en estas dos columnas que ven aquí, una columna del operador y otra columna al lado de máquina, en estas columnas es donde van a ser los gráficos, ¿sí? Era donde yo decía, bueno, en blanco, completamente relleno, bueno, aquí están las columnas. Aquí vamos a ir graficando o describiendo lo que está haciendo el operador y aquí vamos a describir lo que está haciendo la máquina. Necesitamos trazar líneas para poder distinguir las actividades de cada elemento. Y aquí en la parte inferior tenemos el cuadro resumen. Aquí tenemos operador y máquina. Tiempo del ciclo, acción, ocio y utilización. Aquí tenemos columna actual, propuesto y la diferencia. Entonces, ¿cuál es el tiempo del ciclo actual para el operador y para la máquina? El tiempo de acción, ¿verdad? En el actual para el operador y para la máquina. Y el tiempo de ocio actual tanto para el operador como para la máquina. Y aquí, ¿cuál es el porcentaje de utilización? El tiempo de ciclo debe ser igual a la sumatoria del tiempo de acción más el tiempo de ocio. Y el porcentaje de utilización es igual al tiempo de acción entre el tiempo de ciclo por 100%. Aquí lo damos en porcentaje. Así vamos a saber qué porcentaje de tiempo utilizamos o se utiliza cada elemento, ¿verdad? En este caso el recurso humano, que es el operador, y la máquina. Vamos a ver un ejemplo de aplicación del diagrama del operador máquinas. Aquí vemos el diagrama del operador máquinas, ¿verdad? Para un proceso estudiados, envoltura de las paletas de pasta, que es el método actual, departamento de empaque, máquina 1, la descripción, que quién es la máquina 1, quién es la máquina 2, la hoja 1 de 2, en este caso están llenando dos formatos, dos hojas, la fecha, ¿verdad? Quién lo elabora y quién lo revisa. Aquí tenemos operador, escala, máquina 1, máquina 2. ¿Qué necesitamos tener aquí? ¿Cuáles son las actividades y los tiempos para poder entrar a graficar? Eso es lo importante aquí, tener todas las actividades de cada elemento, o sea, de lo operador, de la máquina, con sus tiempos. Máquina 1, máquina 2, máquina 3. Pueden haber muchas máquinas. Yo conocí un caso que trabajaba con 5 máquinas. Las máquinas eran semiautomáticas, eran automáticas, semiautomáticas y automáticas. ¿Qué hacía el operador? Preparaba la máquina y cuando la activaba, la máquina trabajaba de forma automática. Por eso era que podía trabajar con tantas máquinas. Era una fábrica de tornillos, una tornillería, una fábrica de tornillos. En este caso, para este ejemplo, estamos viendo el caso de un operador con 2 máquinas. Entonces, cargar máquina, ¿verdad? Que es la primera actividad que hace el operador. Eso es un hacer
por lo tanto el símbolo es completamente relleno. Entonces, en ese mismo instante de tiempo, ¿verdad? Cuando yo digo cargar máquina 1, voy a la máquina 1 y la máquina 1 está en preparación por un tiempo, ¿verdad? Por un tiempo determinado. Y mientras tanto, la máquina 2 está en ocio. Entonces yo pongo en preparación y aquí pongo ocio. Aquí no pongo rayita hasta que no vea hasta qué punto está en ocio. Entonces sigo con el operador, ¿verdad? Entonces colocar el plástico en la máquina 1. Hasta este instante la máquina 1 va a estar en preparación. Y la máquina 2 sigue en ocio. Luego el operador se desplaza a la máquina 2. Pero ¿qué pasa con la máquina 1? Bueno, la máquina 1, como ya terminó su preparación, ya inició su acción, ¿verdad? Su accionar, su hacer. Entonces yo relleno completamente porque ya yo tengo el tiempo, ya yo sé cuánto tiempo tarda en la envoltura. Entonces trazo o lleno todo completamente la columna, ¿verdad? Y describo. Y paso la línea. Ya yo sé que hasta aquí ya va a estar envolviendo, ¿no? En esa actividad. Mientras tanto, cuando yo voy a la máquina 2, en la máquina 2 veo aquí que tengo un ocio. Cuando yo llego a la máquina 2, hasta ese momento la máquina 2 está en ocio. Luego que viene, bueno, el operador va a cargar la máquina 2. Está cargando la máquina 2 y le va a colocar el plástico a la máquina 2. Todo este tiempo que el operador está con un hacer, la máquina 2 está en preparación, ¿verdad? Luego, ¿qué hace el operador? Se va a la máquina 1. Mientras tanto, la máquina 2 ya está envolviendo, entonces por un tiempo determinado. Luego, ¿qué pasa con el operador? Él está en ocio, ¿verdad? Entonces, todo este tiempo está en ocio, esperando que la máquina 1 termine. Cuando la máquina 1 termina, ¿qué hace el operador? Él retira el plástico, es un hacer para el operador y es una actividad de preparación para la máquina. Cuando descarga y carga la máquina 1, ella sigue en preparación y luego coloca el plástico en la máquina 1. Todo este tiempo de preparación de la máquina 1, ¿verdad? Está aquí su símbolo y está aquí su descripción. Mientras tanto, ¿qué pasa con la máquina 2? Con la máquina 2, ella va a estar envolviendo hasta este punto, ¿verdad? Que ya nosotros lo teníamos determinado, porque ya teníamos el tiempo. Luego la máquina 2 entra en ocio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el operador está ocupado atendiendo la máquina 1. Luego que el operador termina de atender la máquina 1, de prepararla, que el preparado es descargar y cargar, ¿verdad? Y colocar el plástico, él se dirige a la máquina 2. Y hasta este punto, hasta que él llega, la máquina 2 está en ocio. Luego, él retira el plástico de la máquina 2, ¿verdad? Entonces entra en preparación. Retira el plástico, descarga, carga y coloca otra vez el plástico en la máquina 2, que es todo esto que está acá. Mientras tanto, todo esto está en preparación, la máquina 2. Y la máquina 1 está envolviendo por el tiempo determinado. Luego que él coloca el plástico en la máquina 2, cuando él termina, la máquina 2 comienza a envolver. Y luego él se va a la máquina 1. Y así sucesivamente, ustedes van haciendo el diagrama hasta que consigamos un ciclo. Necesitamos determinar un ciclo. ¿Por qué nos damos cuenta que el primero no es un ciclo? Porque las actividades no se repiten. No se repiten y eso nos damos cuenta a medida de que vayamos haciendo el diagrama. Entonces necesitamos un ciclo, lo determinamos y eso es lo que vamos a reflejar en el resumen. Lo que va a estar en el ciclo, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes que aquí el ciclo es de 138 segundos para todos los elementos. El tiempo de acción va a ser, por ejemplo, para el operador, todo lo que tenemos aquí en negrito. Este es el tiempo productivo. Y el tiempo improductivo es lo que está en blanco, ¿verdad? En este caso, ir a máquina 2 está en blanco
ir a máquina 1 está en blanco y el tiempo de ocio también está en blanco. Tiempo de acción, lo que está en negrita para este caso, y tiempo de inactivo, ¿verdad? Es lo que está en blanquito. Para la máquina, fíjense ustedes, ¿qué vamos a hacer para la máquina? El tiempo de acción es lo que está en negrita y el tiempo de preparación, tiempo improductivo. ¿Qué es lo que va a pasar al final del diagrama? Fíjense ustedes que ustedes van a tener en el cuadro resumen, vamos a tener tiempo de ciclo, tiempo de acción y tiempo de ocio y el porcentaje de utilización. Fíjense ustedes que, vamos a analizar uno, por ejemplo, la máquina 1, ¿verdad? La máquina 1, decimos que el tiempo de preparación es un tiempo improductivo, no es que está sin hacer nada. Aunque aquí diga tiempo de ocio, tenemos que internalizar o que saber que el tiempo de ocio es que es un tiempo improductivo. Entonces, por eso lo sumamos aquí como ocio, ¿verdad? Cuando nosotros estemos haciendo los análisis, nosotros deberíamos comenzar a trabajar o hacer énfasis en el tiempo improductivo. ¿Qué es lo que necesitamos mejorar primero? El tiempo improductivo. Entonces, lo primero que vamos a intentar hacer es disminuir los tiempos de ocio y mejorar los tiempos de preparación. Es importantísimo hacer foco en esos dos elementos. Por eso es que lo ponemos como tiempo improductivo, porque por allí es donde vamos a comenzar a mejorar los tiempos. Y aquí, como les decía, en la columna de porcentaje de utilización, bueno, es el tiempo de acción entre el tiempo de ciclo por 100%. Cuando hagamos el diagrama propuesto, todas las columnas deberían estar llenas, ¿verdad? Ya tenemos las columnas de actual. Cuando hagamos un método propuesto, la idea es entonces llenar las columnas de propuesto y, por supuesto, terminar de llenar las columnas de ahorros. ¿O cuánto estamos ahorrando en tiempo, ¿verdad? Para el proceso que estamos estudiando. Y luego eso lo podemos llevar a dólares, ¿verdad? O sea, ¿cuánto es el ahorro en dólares? ¿Cuál es el propósito del diagrama hombre-máquina? Bueno, aquí tenemos algunos, ¿verdad? Necesitamos determinar la eficiencia de cada uno de los elementos que tenemos en el diagrama. De la persona, del hombre, de los hombres y de las máquinas, de cada una de las máquinas. Necesitamos saber cuánto eficientes estamos siendo para entonces poder trabajar o poder intervenir ese sistema. ¿Qué otro propósito tenemos? Balancear las actividades, ¿verdad? Balancear las actividades de todos los elementos. O sea, si tenemos mucho tiempo de ocio de máquinas o si tenemos mucho tiempo de ocio de los operadores, entonces ver cómo es la posibilidad de balancear esas actividades. Otro de los propósitos es indicar la relación en tiempo entre el ciclo de la persona y el ciclo de la máquina, ¿no? Es poder ver esa relación, o sea, cómo está el ciclo de cada uno de los elementos en comparación, ¿no? Y poder compararlos. Y por último, determinar el número de máquinas a las que se puede asignar a un operador. O sea, nosotros podemos observar en un diagrama hombre-máquina, una segunda máquina, una tercera máquina, ver cómo es la relación, cómo es el porcentaje de utilización de cada elemento cuando vamos agregando más máquinas. La idea es distribuir mejor el tiempo inactivo del operador. Y si estamos en presencia de una máquina automática, cuando el operador solamente necesita descargar de forma muy puntual una máquina, sabemos que va a tener mucho tiempo de ocio si los ciclos son largos, ¿verdad? Para ese caso es conveniente asignarle más máquinas para poder distribuir mejor el tiempo y que el tiempo de ocio sea mínimo. Esto sin detrimento, ojo, escúchese bien, aquí no buscamos explotar nada, ¿verdad? La idea es sacar el máximo provecho a los recursos que tenemos en la organización. Recuérdense que los tiempos estándares tienen tiempos tolerancias, ¿no? Por eso es que trabajamos para este caso con tiempos estándares. Y bueno, entonces esto era lo que traía para el día de hoy. Espero que le saquen el máximo provecho. Nos vemos en la próxima.